Oppenheimer, a pesar de que es una terrible película por los hechos que abarca, sin duda, vale la pena verla porque se llevará la estatuilla del Oscar y es sumamente merecida. Es una película que te atrapa desde el comienzo, a pesar de que son 3 horas, yo no me aburrí en ningún momento porque empiezan a combinar todas estas emociones, sensaciones de juegos de poder, de envidia, de sed de venganza, de jugar a ser Dios al crear estas armas que pueden destruir a la humanidad. Pero Christopher Nolan, el director, lo hace de tal manera que prácticamente te sumerge en esa parte de la historia, incluyendo dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a tus valores, tú te emocionarás o no durante la prueba del arma nuclear. ¡Pum! En la vida es una serie by Gio. Les tuve que traer el resumen de Oppenheimer. Sé que ha pasado tiempo desde el estreno, pero quería ver con mis propios ojos si era cierto que merecía la estatuilla, porque eso es lo que está diciendo los resultados de los premios en el mundo del cine, del espectáculo, lo que muchas personas, críticos profesionales están diciendo, y yo quería verlo con mis propios ojos. Y aquí les adelanto, para mí, sin duda alguna, una de las mejores películas de todos los años, Oppenheimer, y Cillian Murphy se lleva esta película en sus hombros. Sí, Robert Downey Jr., Matt Damon hicieron tremendo trabajo, pero Cillian siento que fue clave en el éxito de esta película. Les traigo un pequeño resumen para que quienes no la han visto puedan entender de qué va la película, más allá de cómo se creó el arma nuclear. Si bien es cierto que la película Oppenheimer es una especie de biografía de este afamado científico, lo maravilloso que hace Christopher Nolan es que va contando la biografía de Oppenheimer junto con la creación, cómo nace el arma nuclear, mostrando 2 audiencias específicas. Una audiencia interna muy solitaria hacia Oppenheimer y otra audiencia pública hacia Lewis Strauss. Pero al principio, y esto desde el inicio, tú al principio no vas entendiendo bien hasta que todo se va engranando durante las 3 horas de la película, y los últimos 30 minutos ya no dejan nada a la imaginación y te dan la información completa. La primera hora vemos, además de estas audiencias, que a veces es en blanco y negro, a veces es a color, vemos a un Oppenheimer joven, vemos cómo él no tenía credibilidad de lo que estudiaba, de su física cuántica en Estados Unidos, va al exterior, hace research, se maneja de grandes científicos, regresa a Estados Unidos y allí tiene una gran aceptación porque es uno de los primeros en su campo, en su área. Va ganando fama, vemos de repente un cameo en varias oportunidades de Albert Einstein, eso me encantó. Y al ganar esa fama de científico, vemos cómo el general Leslie, interpretado por Matt Damon, espectacular su interpretación, hasta me dio miedo Matt Damon en ese papel, le pidió a Oppenheimer llevar a cabo, ser el líder del proyecto, parte del proyecto Manhattan, que era crear esta arma de destrucción masiva en los Álamos. Y ahí yo no sé si ustedes ya vieron la película y les pasó. Si no la vieron, algo por el estilo les va a pasar cuando la vean. Es una sensación, una montaña rusa de emociones cuando vemos a Oppenheimer junto con todos los científicos que él selecciona en los Álamos, creando algo tan espantoso. Pero a la vez vemos cómo esos científicos se meten para poder supuestamente crear algo que pueda disuadir al oponente, en este caso a los nazis, porque esto se lleva a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. En unos 2-3 años
que pasan en Los Álamos, desarrollando el arma nuclear. Oppenheimer, luego de la creación de esa primera arma nuclear, hacen la prueba. Cuando hacen la prueba, tú estás preparado para escuchar un sonido ensordecedor y Christopher Nolan te lo deja a la imaginación, y lo que hace junto con la fotografía y simplemente el sonido de la respiración de los que estaban ahí, de Oppenheimer, te transporta a ese terrible momento de la prueba. Una vez que la prueba culmina, eso significa que ya estaba esta arma disponible para ser lanzada a sus enemigos. No eran los nazis, porque ya los nazis se habían rendido, sino tenían que ser a los japoneses. Y lamentablemente, una de las personas que dijo dónde debería ir esta arma, dónde debería explotar, fue Oppenheimer, que dijo que podía ser Hiroshima o Nagasaki. Allí explotan esas armas. Simplemente se termina la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir que gracias a eso, porque no se puede agradecer eso. Por eso la película te llena tanto de emociones que tú vives el momento y tienes muchos sentimientos a flor de piel. Pero cuando dan la noticia de que la Segunda Guerra Mundial se acaba debido a la explosión en Hiroshima y Nagasaki, vemos cómo empieza, o sientes que Oppenheimer se cuestiona de lo que hizo, por ver en su mente las imágenes de lo que probablemente sufrieron muchos civiles inocentes en esos lugares. Termina la Segunda Guerra Mundial, sigue Oppenheimer como el principal líder de la agencia o de la Comisión Atómica de Energía, AEC. Es parte fundamental de la seguridad nacional. Lewis Strauss va a ser el villano de la película y el villano de la historia. Le ofrece a Oppenheimer el puesto de director en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a lo cual Oppenheimer acepta. Y al principio ellos eran muy parecidos en varias cosas, pero diferían en la visión respecto al tema de armas como tal o de seguridad nacional. Y en el 49 ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, también ya habían enfrentamientos entre Oppenheimer y Lewis Strauss, que estaba dentro del gobierno, porque Oppenheimer decía, quedémonos con este tema de armas nucleares y ya, mientras que Strauss empujaba por realizar otro tipo de armas como lo son las armas termonucleares. El Comité de Asesor General de Científicos Atómicos cuestionaron públicamente a Lewis Strauss. Y Oppenheimer fue uno de los que dejó muy mal parado a Lewis Strauss, con toda la razón, y desde allí se resintió completamente con Oppenheimer y buscó la manera de quitarle esa credibilidad que tenía, no solamente a nivel de los científicos, sino a nivel de los políticos. Era el hombre de la temporada. Era el hombre que todos seguían. Lo mandó a seguir con el FBI, sobre todo porque en unos inicios, y por eso la importancia de esos inicios, de esa primera hora que pudiera ser un poquito tediosa, porque vemos que inicialmente Oppenheimer tenía un ojito izquierdo y le hacía guiños al comunismo, pero nunca se pudo probar nada. Y lo que hizo Lewis Strauss, manejando el poder de una manera muy sucia, es tratar de hacer ver que Oppenheimer trabajaba con el comunismo y prácticamente daba información de seguridad nacional a externos, con la finalidad todo esto de quitarle las credenciales a Oppenheimer, de que ya no estuviese como líder del AEC e incluso quitarle credibilidad. Por eso hace una audiencia cerrada, que es la que vemos del principio pero no entendíamos muy bien, con oficiales del gobierno, y Oppenheimer queda fuera de la AEC, pero no se comprueba que tuvo conexión con el comunismo ni que daba información del gobierno de los Estados Unidos de seguridad nacional a externos. Pero eso le pegó mucho a Oppenheimer, la verdad que sí. Pasan un par de años
Los científicos que querían a Oppenheimer quedaron también resentidos con Strauss por esto. Al pasar los años, Strauss ve la oportunidad de nuevamente tener un buen puesto en el gobierno con Eisenhower, con el presidente Eisenhower, y lo asigna como secretario para la Cámara de Comercio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene que ser ratificado por el Senado. Hacen una audiencia que también la vemos al principio, pero no entendíamos muy bien. Y en la audiencia vemos que uno de los científicos declara, pensábamos que iba a declarar a favor de Strauss, que es David L. Hill, que lo que tuvo es 1 minuto en cámara y tomó unas notitas. Y es nada más y nada menos que Rami Malek, el protagonista de la película Freddie Mercury, porque todo el elenco lo hicieron así. Todos son actores de primera a pesar de que tengan 1 minuto en cámara o menos. Y él da a entender a la Cámara de Senado que Lewis Strauss hizo una jugada sucia contra Oppenheimer. Y eso hizo que la Cámara del Senado rechazara a Lewis Strauss como secretario a la Cámara de Comercio. Se cierra lo que es la vida política de Lewis Strauss, el mayor villano de la historia dentro de la creación de las armas nucleares. Los últimos 30 minutos te dicen todo, no te dejan nada a la imaginación, te lo explican todo muy bien. Sin embargo, sí siento que es una película que se puede ver 2 veces. Es más, debería verse 2 veces para entenderse mejor. Y es una película que es excelente verla en casa. Ya la pueden ver, la pueden alquilar o la pueden comprar. ¿Por qué? Porque necesitas detenerte, revisar un poco historia, retroceder para entender aún mejor los diálogos. El elenco de primera me encantó, me encantó. Llegó un momento en que eran tantos personajes manejados, interpretados por actores de primera que ya no sabías cuál era mejor que otro. Incluso me di cuenta que Gary Oldman estaba en la película luego cuando veo el reparto. Yo no me di cuenta que el presidente Truman era Gary Oldman. Me encantó. Que ahí vemos también como Oppenheimer, o dan a entender como Oppenheimer dice, siento que tengo sangre en mis manos por lo que hice. Y Truman dice, ay, sáquenme a este niño de aquí, no me lo traigan más nunca. Pero sí dan a entender que Oppenheimer pudiera arrepentirse de lo que hizo, pudiera arrepentirse del conocimiento que entregó para llevar a cabo la creación de las armas nucleares. Es una película que tuvo un presupuesto supuestamente inicial de $100 millones, pero al final contó Christopher Nolan, el director de la película, que fueron $180 millones, y que Cillian Murphy se llevó $10 millones bien llevados por Cillian Murphy. Él tiene que ganar mejor actor. Yo digo, él se va a llevar la estatuilla mejor actor en los Oscars, mejor película se la lleva sin duda. Oppenheimer es una película que te llena mucho de emoción por lo contradictorio entre lo que es el bien y el mal, por las emociones a veces básicas que salen, terribles que salen del ser humano, como lo es la envidia y la venganza que vemos en Lewis Strauss, como lo es el ego del ser humano, las ansias de poder, que incluso se lo llegamos a ver a Oppenheimer. Es una película que hay que verla simplemente por tema de historia, y a mí me ha encantado. Cuéntame, déjame saber en los comentarios si ya viste Oppenheimer, si la piensas ver. 3 horas, pero vale la pena. Nos vemos en un próximo video. 7